¿Cómo están, amigos? Pues nos han pedido un closet para este espacio, vamos a verlo a continuación. Pueden ustedes ver que de un lado tenemos 2,71 m y del otro lado 2,83 m. ¿Esto por qué? Por la caída que tiene el techo en estas casas de techos que traen esta doble caída o los llamados de doble agua. Así es que vamos a ver cómo es que hacemos un proyecto para un closet como este. Este es un closet para recibir a nuestras visitas y puedan colgar ahí sus abrigos, su bolsa o lo que a veces nos estorba durante la estancia en la casa. Aunque en algunos videos atrás ya hemos visto el paso a paso para la construcción, por ejemplo, de la puerta que hemos puesto, también de la cajonera que hemos integrado a este espacio y el maletero, vamos a ver los detalles de instalación. Si ustedes quieren checar algún detalle en estos videos para que puedan ver el paso a paso, pueden recurrir a estos videos que estamos viendo por acá. Vamos entonces a los detalles. Ustedes pueden ver que en este claro tenemos 85 centímetros de ancho con una profundidad de 65, pero nuestros muebles que hemos añadido en el ejemplo de la cajonera que hemos puesto tiene solamente 55 centímetros de profundidad. Esto para que podamos poner el marco de la misma puerta y quede también un poquito metido. 55 centímetros es suficiente para que podamos poner el tubo del closet para poder colgar nuestros ganchos. Este entrepaño maletero, que como ustedes pueden ver no tiene ningún cargador visible porque lo hemos instalado primero a ambos lados de nuestro claro, y por eso es que en el armado de este entrepaño pues hemos dejado este sobrante por los lados que nos ayuda, una, para ocultar el cargador y también para corregir el descuadre que tenemos siempre en un espacio como este. También esto mismo hemos hecho en la cajonera, que hemos dejado este sobrante para poder corregir el descuadre que tiene y podamos meter nuestra cajonera. Y ahí ustedes pueden ver también cómo aparte también hemos hecho el soclo en tabla de 10 que libra perfectamente el soclo ya existente en el espacio, y así es como hemos metido nuestra cajonera y como pueden ustedes ver queda bastante bien. Ahora bien, ¿cómo empieza el proceso de instalación de los elementos que ya tenemos? Vamos a empezar por el entrepaño maletero. Para eso entonces hacemos la fijación del cargador por ambos lados, y una vez que ya los tenemos fijos, hemos también ya preparado los barrenos para las bridas y poner el tubo en un momento más. Antes de poder meter nuestro entrepaño tenemos que tomar medidas del descuadre. Vamos a recorrerla con el cepillo, hacer el ángulo para poder rebajar lo que está de más, y entonces ahora sí podemos presentar nuestro entrepaño y checar si con este rebajo ya entra. Aunque ya entra el entrepaño, podemos ver que no entra hasta la parte de atrás. Tenemos largo el cargador, hacemos el corte del excedente de nuestro cargador y ahora sí posicionamos nuestro entrepaño maletero en su lugar. Ahora ponemos las bridas para el tubo y ponemos el tubo ya cortado a la medida. Vamos a lo siguiente, que es meter el soclo para nuestra cajonera. Obviamente lo hemos hecho un poco más chico para no tener ningún problema con el descuadre, y ahora lo que hacemos es lo mismo que hicimos con nuestro entrepaño, recorrer o cortar el sobrante del descuadre, y entonces ahora sí metemos nuestra cajonera en su lugar. Una vez que ya hemos hecho esto, podemos montar el marco de nuestra puerta y por supuesto la puerta de nuestro closet. El proceso de la instalación del marco para nuestra puerta, ustedes pueden ver que también al marco le hemos hecho este corte para no tener que quitar el soclo existente, este soclo de loseta que está en este espacio. Entonces hacemos el rebajo en nuestro marco y ya lo podemos posicionar sin ningún problema para su instalación. Del otro lado no tenemos ningún problema porque tenemos, si ustedes pueden ver, tenemos un marco de una puerta ya existente para un sanitario. A este le hemos quitado la vista o la chambrana y también hemos hecho el corte para que pase el marco de la nueva puerta que tenemos aquí.
Y también a la chamarra superior hemos hecho el corte para que pueda pasar el nuevo marco de la puerta. Esta puerta, como pueden ustedes ver, tiene un antepecho o un fijo en la parte de arriba que ya tiene la caída que necesita este espacio. Así es que hacemos el armado de nuestro antepecho ya con los marcos que ya preparamos desde el taller y que ustedes van a poder ver en los videos anteriores. Y entonces ya con este armado podemos ponerlo en su lugar, hacer la fijación de este marco, poner las bisagras a nuestra puerta y ahora sí colgarla en el espacio. Ya también hemos calculado las holguras que quedarán entre el fijo y la puerta y la holgura que tendremos en el piso. Y ahora de esta manera queda ya instalado la puerta y esta es la vista que tenemos en este closet. Vamos a abrirlo para ver cómo luce por la parte de adentro ya todo puesto en su lugar. Ahí tenemos nuestro maletero, el tubo para nuestra ropa y la cajonera que nos pidieron con un par de cajones. Por supuesto también ahí podemos ver el detalle de la vista que preparamos para el zoclo, ya instalada y cortada justo a la medida. Nos faltarán algunos detalles por hacer, que es ponerle un tirador a esta puerta y quedará lista. Una vez que hemos comprobado que nuestra puerta ya está justo con las holguras que necesitamos, vamos a poner las batientes que preparamos. Estas simplemente las vamos a clavar ya a donde nos pide la puerta para que tope justo y quede enrazado con la parte del fijo. Así es como ha quedado nuestro closet después de un par de horas que empezamos su instalación. Bien amigos, pues ahí está nuestro closet casi terminado. Vamos nada más a los detalles. Recuerden que los videos del paso a paso, tanto de la fabricación de la cajonera, el entrepaño y la puerta, están ya disponibles en videos anteriores que hemos subido. Si les ha gustado nuestro video, procúrenle su like, compártalo para que más gente lo pueda ver. No se les olvide dejarme sus comentarios. Yo como siempre les dejo dos recomendaciones de videos, son videos muy interesantes para que los puedan ver. Yo los veo en el siguiente video. Adiós.